Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver las 3 mejores formas de empezar tus intervenciones cuando te toque salir a hablar en público. Como ya sabes, los primeros segundos de tu intervención son importantísimos y te juegas un montonazo. El público va a estar analizándote y va a darte una oportunidad antes de decidir si merece la pena prestarte atención o es mejor dedicarse a otra cosa. ¿Y cuál es el objetivo de tus primeros segundos cuando sales a hablar en público? Pues captar la atención. Captar la atención del público. Conseguir que a todos los que te están escuchando les parezca muy interesante lo que les vas a contar y que enganchen contigo, que enganchen con tu mensaje. Enganchar con el público. Así que aquí tenemos ya lo primero que hay que evitar cuando empieces a hablar. Decir las típicas cosas que dice todo el mundo o decir las típicas cosas que todo el mundo espera que digas y que ya se saben. En plan, hola, buenas tardes, me llamo fulanito y os voy a hablar sobre este tema que es el que nos ha reunido hoy aquí a todos y espero... No, ya lo sabemos. Cuéntanos algo más interesante. Y en este vídeo vamos a ver 3 formas de empezar que siempre funcionan muy bien y que te van a ayudar a enganchar con el público, a captar su atención cuando te toque empezar. La primera de todas, haz una pregunta. Ejemplo. ¿Alguna vez te has parado a pensar cómo sería tu vida si fueras increíblemente increíble hablando en público? ¿Qué pasaría si nunca tuvieras miedo o vergüenza cuando te toque hablar en público? ¿Quieres saber cómo sería? Pues de eso vamos a hablar en este vídeo. Y seguiría. Con las preguntas despiertas el interés del público en lo que le estás a punto de contar y activas mecanismos en el cerebro de los que te están escuchando que empiezan a intentar dar respuesta a las preguntas que les has lanzado. Tendrás que pensar muy bien qué preguntas quieres hacer en tu introducción para enganchar con el público, y que eso luego te lleve de forma natural a hablar de lo que te toque hablar. Y esta sería la tercera mejor forma de empezar cuando salgas a hablar en público. Vamos con la siguiente. Y en segundo lugar, utiliza datos impactantes. Ejemplo, según un estudio realizado por LinkedIn el año pasado, solo 1 de cada 4 personas es capaz de hablar en público sin miedo. O lo que es lo mismo, el 75% de la población mundial experimenta una cosa llamada glosofobia, miedo a hablar en público, padeciendo síntomas como estrés, ansiedad, nerviosismo cuando les toca hablar en público. Es más, hace unos años en Estados Unidos hicieron un estudio sobre los miedos más presentes en las vidas de las personas. Y en segundo lugar, y justo después del miedo a la muerte, estaba el miedo a hablar en público. Y hoy vamos a hablar sobre hablar en público y el miedo y bla, 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 bla. Nos encantan los datos. Dar datos impactantes es una muy buena forma de captar la atención del público. Así que busca los datos que te interesen cuando te toque salir a hablar en público para utilizarlos de la mejor manera posible en tu introducción, de modo que te sirvan para enganchar de forma natural, enganchar con el resto del tema del que nos vas a hablar. Y esta sería la segunda mejor forma de empezar a hablar en público para captar la atención de la gente. Y ahora viene la mejor forma de empezar cuando te toque salir a hablar en público. Cuenta una anécdota. Cuéntanos una historia. Desde que éramos muy pequeños, estamos preparados para activarnos desde el momento en el que alguien nos dice: érase una vez, había una vez. Hace mucho, mucho tiempo. Porque así es como empezaban todas las historias que nos contaron papá y mamá cuando éramos pequeños. No tienes por qué utilizar literalmente las palabras érase una vez o había una vez cada vez que quieras contarnos una historia. Pero hay muchas formas de hacerlo. El otro día, el año pasado, hace unos pocos días, en un país lejano, al lado de mi casa. Yo qué sé, hay muchas formas de empezar. Lo que está claro es que nos encanta que nos cuenten historias. Y que en el momento en el que el público se da cuenta de que les vas a contar una historia, es un momento muy especial. Enganchar, porque en el momento en el que empiezas a contar una historia, se activa en la cabeza del público la imaginación, la curiosidad, la intriga. Enganchar, para saber cómo evoluciona esa historia, qué le pasa al personaje, qué ocurre después, cómo termina la historia. Y eso tiene un poder increíble. Te cuento un ejemplo. Había una vez, hace pocos años, un alumno de hablar en público que en sus pruebas siempre sacaba unas notas un poco mediocres. Hasta que un día tomó la decisión de poner todos los medios a su alcance para sacar un 10
en una prueba de hablar en público y dejar a todos sus compañeros boquiabiertos. Y se puso manos a la obra y se puso a ver todos los vídeos de este canal una y otra vez y empezó a fijarse en cómo hacían sus pruebas sus compañeros que mejor notas sacaban y se puso a hacer una buena tormenta de ideas y a preparar un buen guión y a ensayarlo una y otra vez hasta que... ¡Sigue tú la historia! Podría ser la tuya. Nos vemos en clase. ¡Adiós! Atención, Mister